micrófonos menos tú, Berta. Eduardo, ¿puedes cerrar tu micrófono? Pues no me aparece. ¿Me oye? Ahí nada más. Sí. Nada más le das ahí en donde dice 3 puntitos, como estás desde del celular, le das un clic a tu foto y ahí te van a aparecer 3 puntitos y ahí sí. cierras, ahí te va a aparecer el micrófono y le das clic. Pero no me aparece el micrófono. Sí me aparece a ver, ahí ya. ¿Ya no me oye? ¿Habla? Sí, te seguimos escuchando. Es que no aparecen. No. Si le das un clic a tu foto, ahí te va a aparecer Ya. Es que yo le daba a una foto pequeña que salía. Ya, ahorita le voy a dar. Ok. Para escuchar a su compañera Berta. Bueno, buenos días antes que nada, después de un ratito, ¿verdad? Buenos días y bienvenidos al nuevo Meet. Este es el nuevo programa que vamos a estar utilizando, es Meet, a través de la nueva aplicación de Classroom que nos proporcionaron. Este es de tiempo corrido, ¿verdad? No nos corta la clase ni nos saca de la clase. Estamos iniciando a las 9:08. Faltando, vamos a salirnos cuando sean las 10:08 y les voy a dar 20 minutos de receso para que puedan hacer algún trabajo, ¿sí? Sí, gracias. Ok, vamos a continuar. ¿Te comparto la pantalla, Berta, o tú la puedes compartir? No sé compartirla. Bueno, yo te la comparto. Sí, gracias, qué amable. Ahí va. Gracias. ¿Sí la ven? Sí, doctora. Sí, la veo. Okay, bueno, pues estamos continuando este domingo con la unidad número 1, que es la plan de clase o microplaneación, y nos toca hablar sobre la actividad 1.9, que son los elementos del objetivo, la competencia, capacidad, habilidades del pensamiento y los contenidos curriculares. Cuando lo hablamos sobre los elementos del objetivo, el objetivo tiene 3 elementos que deben cubrirse para poder dar el mensaje claro y comprensible al alumno. Estos elementos son las condiciones, donde el estudiante debe demostrar la comprensión del concepto, principio pertinente, o sea, qué es lo que queremos que aprenda, ¿sí? Ya sea que sean conceptuales, procedimentales o curriculares en cualquier aspecto de estos conceptos que vamos a estudiar. También vamos a ver el punto número 2, el segundo elemento son las actividades que el estudiante debe llevar a cabo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos que él vaya a hacer con sus habilidades y destreza, llevar a cabo para que logre este objetivo? Y el contenido, que es el conocimiento que el estudiante debe demostrar, o sea, lo que queremos que él aprenda. Y cómo lo vamos a evaluar es con una retroalimentación que ellos nos deben dar para saber si realmente pudimos llevar el objetivo a cabo. Ajá. Se dice que para poder comprender los objetivos tenemos que tener un objetivo general. Este describe el propósito del curso, de la asignatura o de la unidad educacional del programa y que es distinto a los objetivos del aprendizaje del estudiante. ¿Qué significa esto? Que ya sea un objetivo para una clase específica de un tiempo, que sea para un programa o que sea para toda la materia, este objetivo general nos describe todo el panorama que vamos a estar viendo y lo que queremos aprender. También nos dice que hay una jerarquía de objetivos.
hay los objetivos del programa, los objetivos de la unidad de enseñanza y los objetivos de una unidad de curso o asignatura. Se dice también, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, ya vamos a hablar lo que viene siendo la pirámide de desarrollo del intelecto, que aquí vamos a poder comprender lo que nos habla de las capacidades, habilidades y competencias. Se dice que la capacidad es el potencial para aprender. Cada persona tiene diferentes capacidades, habilidades y competencias, pero como forma la pirámide, esto nos va a decir que vamos a ir subiendo de nivel cada vez que tengamos más potencial para aprender. ¿Sí? Entonces, la habilidad es la capacidad de hacer y la competencia es la capacidad de hacer con excelencia. ¿Qué significa esto? Mi capacidad yo la puedo ir incrementando con nuevos conocimientos. Mis habilidades, cada vez que yo pongo en práctica una actividad, me voy a volver especialista en esa actividad porque la repito varias veces. Entonces voy a tener mejor competencia porque esa habilidad que ya aprendí, que ya la hice en repetidas ocasiones, voy a tener las destrezas para hacer con buena competencia esa actividad. ¿Sí? La siguiente. Así es como un alumno, bueno, comparto, ¿verdad? Como en las clases, el alumno los ponen, por ejemplo, para tener una competencia con los alumnos cuando hacen concursos. En la clase, pues se busca al alumno que tiene, se seleccionan a los alumnos, con habilidades para poder hacer una competencia, ya sea entre escuelas, ¿no? Sí. Por ejemplo, matemáticas, quién resuelve un problema más rápido, en español, quién hace una breve lectura y comprensión. Así es como pueden llevar a cabo las competencias, ya sean entre escuelas o que venga la Secretaría de Educación Pública y que diga, necesito a 5 alumnos de la escuela, entonces el maestro pues va a ver la capacidad, la habilidad y el alumno va a buscar lo que quién es el alumno que puede llevar a cabo esa competencia. Pueden ser todos, ¿verdad? Pero pueden competir todos, pero siempre va a haber uno que el maestro tiene que elegir para decir, bueno, él lo considero que él va a ser capaz de ir a competir entre otra escuela. ¿Sí o? Así es. Bueno, en la siguiente diapositiva hablamos ya de lo que es la competencia. La competencia, como habíamos dicho en la pirámide, es el saber hacer. ¿Qué es saber hacer en situaciones que requieren una aplicación creativa, flexible y responsable de los conocimientos, habilidades y actitudes que la persona va creando o va tomando en el curso de su vida? Dice que es la capacidad de creación, producción autónoma, de conocer, actuar, transformar la realidad que nos rodea, ya sea personal, social, natural o simbólica, a través de un proceso de intercambio, de comunicación con los demás y con los contenidos de una cultura. Esto nos lo dice Chomsky, ¿verdad? Esos son dos conceptos de competencia. Como decíamos nosotros, la competencia es adquirida a través del medio ambiente social, con la interacción de nuestras personas, puede ser también con nuestros conocimientos, vamos adquiriendo conocimientos, ¿verdad? Y también con nuestra forma de ser individual, ¿sí? Es el factor ético que nos va a llegar a hacer el bien. Y dice que el aprendizaje está basado en competencias, basado en resultados. Para poder definir, sí, la siguiente diapositiva, maestra, gracias. Para poder definir cuáles son los elementos de la competencia, aquí tenemos que los elementos son los conocimientos. Esos es en el plan educativo, que va a ser a través de todos nuestros estudios de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, otros posgrados, ¿verdad? Y ya esos conocimientos aplicados en nuestro trabajo, en nuestro diario práctica, ¿verdad? Tareas, a lo mejor ya actividades ya profesionales,
vamos a ir adquiriendo nuestras destrezas y habilidades para poder incrementar nuestra competencia. Y las actitudes, el saber, ¿verdad? Ser, dice que es el ajuste personal y autoestima, y también incluye lo que viene siendo las interrelaciones personales, ya sea con la familia, con los vecinos, con quien actuamos, con nuestros amigos de clase, con nuestros compañeros de trabajo. Todo esto nos va a llenar nuestro espacio de competencia para que nosotros tengamos un buen desempeño adecuado y oportuno, ¿verdad? De lo que estemos haciendo, de la actividad que realizamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener infinidad de diversos contextos que a través del tiempo vamos aprendiendo los diferentes conceptos de cada cosa y se van a aplicar a una situación educativa o laboral según en el curso de nuestra vida. Así es. Así es, las competencias es como les mencionaba, a través de pues también depende mucho de la actitud, ¿verdad? Porque si hablamos de adolescentes, hay adolescentes que son bien inteligentes, pero a veces su actitud, si les dicen, a lo mejor porque no les gusta, o porque en la rebeldía así como que les dicen, bueno, dicen, tú tienes la capacidad para las matemáticas, tú tienes la capacidad para muchas cosas, pero a veces como que no están bien concentrados en lo que quieren, con la actitud niegan esas oportunidades de aprendizaje y se van por otro camino. Muchas veces, aunque los maestros los apoyen y todo eso, les den el desempeño lo hagan bien, pero el alumno por la actitud, pues no piensa para su futuro. Y no, a lo mejor también no le gusta competir con sus compañeros. Así es. Pues eso ya viene siendo mucho el autoestima de cada persona. Ajá. Si es también introvertido o extrovertido, y que el docente debe de conocer a su personal o en la área laboral, pues los de recursos humanos deben conocer al trabajador para darle una mejor oportunidad de acuerdo a su desempeño y lo que conozcan de ellos que no son de una buena interrelación personal. Así es, también, por ejemplo, si hablamos de trabajos, pues también se conforman con lo mismo. Dicen, bueno, tienen actitud, pero si le están dando una oportunidad de trabajo, ya sea de que lo cambien de puesto, a lo mejor sí, la persona dice, no, es que yo gano bien poquito en esta posición, quisiera ganar más, pero en el momento cuando le dicen, sabes que tienes una oportunidad de ascender de puesto, a lo mejor esa persona tiene esa actitud de querer aprender más, pero también si le dicen, vas a tener más responsabilidades en el trabajo que vayas a obtener, ¿verdad? En el nuevo puesto es para que te quedes hasta tiempo extra, que vengas el sábado, pero a lo mejor la persona va a decir, no, pues es que yo los sábados los ocupo para mi familia, y pues ahí ya viene así como que negando, ¿no? O también la actitud de no querer a presentarse a laborar ya sea el sábado, pues como es operador, para cumplir un objetivo que le están dando de oportunidad, se niega a aceptarlo. Así porque es. Pues quiere ganar más, pero no quiere cumplir unas responsabilidades de que le digan, tienes que venir el sábado a trabajar ya con ese nuevo puesto. A lo mejor tiene su actitud, pero de lunes a viernes, y el sábado lo quiere descansar para estar con su familia. Claro. Bueno, continuando con los componentes de una competencia, se dice que tenemos que tener idoneidad, que es con la atención a los mandatos de responsabilidad social. Ahorita todas las empresas se escuchan mucho, ¿verdad? La responsabilidad social. O sea, que si tenemos que vivir en sociedad, tenemos que ser respetuosos de estar viviendo en convivencia. Uh-huh. La eficacia, que le permite avanzar y lograr un resultado previsto. ¿Qué significa? Pues que si nosotros estamos preparándonos, por ejemplo, para ser un arquitecto,
pues él tiene que saber hacer muy bien sus planos, ya haber visto las pruebas del cemento, ver qué materiales va a ocupar, ¿verdad? Para poder realizar su trabajo y no vaya a se vaya a caer el techo, alguna cosa así. Entonces, ellos ya tienen que ir progresando su capacidad, ¿verdad? Intelectual y su capacidad de destrezas y habilidades, vaya uno agarrando eficacia. Tiene que tener una finalidad también, que debe estar orientado a uno o varios propósitos de orden general o específico. ¿Qué significa esto? Pues mi competencia tiene que saber, por ejemplo, a qué estoy yo, por ejemplo, una enfermera especialista en quirúrgica, en instrumentación de cirugía, pues si dicen, me toca cirugía de trauma, tiene que conocer todos los instrumentos de la cirugía de trauma, porque a lo mejor ella es especialista en cirugía general, no conoce esos elementos, entonces pues no va a poder realizar su trabajo ayudando al médico en esa área. Es un ejemplo que le doy, ¿verdad? Contexto. Siempre de modo pertinente a un contexto y situación concreta, ¿sí? Las competencias, por ejemplo, nos decían la vez pasada que podían poner en un perfil de los egresados qué competencias querían. ¿Por qué? Porque se van a definir lo que se necesita en su área laboral o en un momento dado al estudiante, qué es lo que requieren para esa asignatura. Movilizados, que el sujeto sea capaz de actualizar. ¿Qué significa? Que aunque yo, por ejemplo, yo decía hace rato, los contextos tenemos que ir aprendiendo cada día más y similares o definiciones diferentes del mismo concepto para poder nosotros actualizarnos, ¿sí? Cada día, por ejemplo, dicen, no, pues ahora cambió la forma de la telefonía, tiene más capacidades el teléfono, más aplicaciones, entonces todos tenemos que actualizarnos. Igual, si el maestro ahora el pizarrón es de los digitales o a lo mejor de modo de pantalla que va uno ingresando y va moviendo con el dedo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cada persona se tiene que ir a actualizar para ocupar los recursos que tiene ella a la mano para poder continuar en esa competencia y no quedarse atrás con los demás compañeros. Los recursos, un conjunto diverso de destrezas, valores, conocimientos y habilidades es lo que nos va a formar la competencia, ¿sí? Cada quien es diferente. A lo mejor una persona tiene menos conocimiento del tema, pero es más hábil y tiene más destrezas porque lo ha practicado más y puede hacer el trabajo excelentemente. Que alguien que sepa toda la teoría, pero no ha hecho la práctica y a lo mejor no puede mover, por ejemplo, montecargas. Montecarga a lo mejor es más fácil para alguien que ya lo ha hecho varias veces, aunque no tenga el conocimiento teórico. Es un ejemplo de las competencias. Sí. Ok, muy bien. Entonces, no sé si tiene dudas Eduardo Sierra. Eduardo Sierra. No, está bien. Ok, muy bien. Lo que pasa es que ustedes ven sí está saliendo en mi pantalla nomás salgo yo, no sale ustedes ven ¿cómo se dice? Las diapositivas. Yo las tengo porque como me las mandó la maestra Berta, yo las tengo y las abrí acá en mi ordenador, por eso las estoy viendo. Okay. Pero acá no, nomás salgo yo. Pero sí las puede ver en su CPU, en su computadora. Sí, que me las mandó en el correo la maestra Berta. Nomás ella muy mandó. Bien. Nomás ella mandó. Ok, yo le voy a preguntar a Gaby. Bueno. ¿Le cierro mi micrófono? Sí, por favor. Bueno, continuando con los conceptos, sí. Capacidad. ¿Qué es la capacidad? Se dice que es el conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de una función, ¿sí? Son las condiciones para aprender, puede ser la dedicación de una tarea o el desarrollo de las actitudes. Al lado derecho yo puse lo que son varias condiciones que nos ayudan al cumplimiento de las capacidades. Podemos investigar, descubrir, pensar, soñar, inventar, volar, imaginar, crear. Todo este conjunto de condiciones y otras actividades más nos van a ir desarrollando diferentes capacidades
en nuestro intelecto. Se dice, en la siguiente diapositiva, que las capacidades fundamentales son las siguientes. La capacidad puede ser la comprensión y producción de textos orales y escritos, la comunicación, el compromiso y responsabilidad, el abordaje y resolución de situaciones problemáticas, la comprensión y explicación de la realidad social y natural, empleando conceptos, teorías y modelos, trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar, y el pensamiento crítico y creativo, entre otras. Estas son las más fundamentales. Se dice que todas estas capacidades son necesarias para conocer, comprender, interpretar y participar en el mejoramiento de su calidad de vida, la de su comunidad de pertenencia, para la toma de decisiones fundamentales que permitan aprender más allá de la escolaridad. Todo esto es un proceso de educación permanente. Hablando de las capacidades fundamentales, yo decía desde un principio, esas capacidades las vamos adquiriendo desde nuestra infancia, ¿sí? No todos tenemos la misma capacidad de comprensión de un texto o la expresión oral. Muchas veces a muchas personas se les dificulta hablar entre compañeros, ¿sí? Otras personas no tenemos la misma responsabilidad. Hay un ejemplo, la puntualidad, ¿sí? Ser responsables en la puntualidad no todos lo somos. O el compromiso, ¿sí? A veces muchas personas no se comprometen porque saben que fallan, ¿verdad? Que no tienen el compromiso al 100%. Entonces, todos esos son diferentes en cada persona. Unos podemos tener más responsabilidad, otros podemos poder hablar en público con mayor facilidad, y otros, pues a lo mejor van a poder resolver más problemas problemáticos, ¿verdad? O sea, la solución de problemas más fácilmente que otras personas. Entonces, todo esto va a variar la capacidad en cada persona. ¿Sí? La siguiente diapositiva nos habla de las habilidades del pensamiento. ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento? Pues son las actividades racionales del intelecto, y las abstracciones de la imaginación son las responsables del desarrollo del pensamiento. O sea, todo lo que yo puedo pensar, todo lo que yo puedo imaginar, me va a dar mi habilidad, que son los procesos mentales que nos permiten resolver las distintas cuestiones durante nuestra vida. ¿Sí? Ok. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de los elementos del pensamiento. Como dicen, el propósito del pensamiento. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Pregunta a contestar es ¿cuál es el propósito fundamental? Tengo que tener un objetivo que sea el primordial, el general, ¿verdad? Para no confundir lo que necesito para ese momento. Que me debe contestar una pregunta que va a ser el problema o el asunto. ¿Qué estamos tratando de resolver? Es la pregunta clave que quiero contestar, ¿sí? Es como cuando vemos lo que es una investigación o una teoría, ¿verdad? Tenemos que tener las palabras clave para poder continuar. Los supuestos, que son preposiciones que se acepta como algo dado. Esto es lo que yo tengo de idea, que yo he aprendido en mi transcurso de mi vida, lo que yo he supuesto. Son ideas que utilizo de mi razonamiento. No son conceptuales, no son de un libro, es lo que yo pienso que es, ¿sí? Ahora, de acuerdo a los puntos de vista, es el marco de referencia, de perspectiva y de orientación. Si puedes subir la diapositiva tantito, maestra, para que vean. Bueno, dice aquí que debemos tener en cuenta respecto al tema, o sea, cuál es el punto de vista de nuestro tema. Información. Tenemos que recopilar información, datos, hechos, observaciones, experiencias. A lo mejor podemos leer otras tesis de otros compañeros, otros trabajos, para que podamos darnos las ideas claves que encierra mi pregunta. Conceptos, teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos. Todo esto es lo que hablamos muchas veces como si fuera el marco teórico. O sea, que vamos a recuperar para poder tener nuestro trabajo, y son las ideas básicas que encierra mi pregunta. De acuerdo a mi pregunta, yo voy a buscar esas referencias. La interpretación y la inferencia.
son las conclusiones o soluciones que llego, ¿verdad? Que deben ser las más fundamentales a las que estamos llegando. O sea, no podemos decir todo nuestra investigación completa. Aquí debe ser algo sustancioso, algo con pocas palabras, con palabras o oraciones clave que podamos dar a comprender a la otra persona lo que queremos decir brevemente de todo nuestro trabajo. Y ya habla aquí de las implicaciones y consecuencias. ¿Sí? Dice, es del proceso del pensamiento, si estoy en lo cierto, ¿sí? Si realmente mi investigación o mi trabajo o lo que estoy haciendo yo en mi pensamiento, estoy en forma correcta hasta para poder actuar o realizarlo en un futuro. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Bueno, No. Continuando con los contenidos curriculares, ¿verdad? Es otra parte de nuestra unidad de la actividad 1.9. Se dice que el aprendizaje es a través de diversos contenidos curriculares, ¿sí? A todos los niveles. En la siguiente, maestra, diapositiva. Se dice que en todos los niveles educativos vamos a tener contenidos curriculares. Hay 3 tipos. El número 1, que son los contenidos declarativos, el saber qué. ¿Sí? Y se dice que esto va unido y va a comprender lo que viene siendo la competencia referida a los conocimientos de datos, hechos, conceptos y principios. Saber qué se dice, qué se declara, qué se conforma por medio del lenguaje. Así es. Como segundo tipo de contenidos, tenemos contenidos procedimentales, saber hacer, ¿sí? Que viene siendo que comprende la ejecución de los procedimientos, estrategias, técnicas, destrezas, métodos, entre otras, ¿sí? Y tenemos el número 3, el contenido 3, que es contenido actitudinal o valores, saber ser, ¿sí? Esto implica mucho la ética personal, lo que nos van educando de que si es lo correcto, si es lo bueno, ¿verdad? ¿Qué comprende? Las actitudes, los valores, la ética personal, profesional, entre otras. Entonces, para poder definir, nos da una pregunta, los declarativos, saber qué, o sea, todos los conceptos que tenemos. Los procedimentales, saber hacer, ¿sí? Y el actitudinal o valores, el saber ser. ¿Sí? Esas son las 3 preguntas que nos resuelven todo lo que son los contenidos curriculares. En la siguiente, en la positiva, ¿mandé? No, está bien. Vamos a especificar lo que es el conocimiento declarativo. En el conocimiento declarativo, que es saber ser, perdón, que es saber qué, o sea, los conceptos que debemos aprender, se dice que hay dos conocimientos, que es el factual y el conceptual. Y aquí ponemos esta lámina que nos va a dar la diferencia para poderlos comprender. El conocimiento factual son los datos, hechos que los alumnos aprenden al pie de la letra. Por ejemplo, si dictamos el abecedario, ellos se lo aprenden tal como cual. O los números, ahí no puede cambiar, ¿verdad? Sin embargo, el conocimiento conceptual es parte de aprendizaje de conceptos y principios básicos y explicaciones. ¿Qué decimos en un concepto? Por ejemplo, que si decimos el concepto de lavadora, es un aparato electrodoméstico que nos sirve para lavar la ropa, enjuagar. Entonces, ahí va un concepto que ahí los estudiantes no se lo tienen que aprender a pie de la letra. Ellos pueden interpretarlo de alguna manera y van a conocer el concepto de todos modos. ¿Sí? En el conocimiento factual se dice que consiste en la memorización literal, sin comprensión de la información, y no requiere tener conocimientos previos a aprender. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que yo lo voy a estar repitiendo varias veces hasta que me lo aprenda. ¿Sí? Memorizarlos y repeticiones varias veces. ¿Sí? Y acá en el conocimiento conceptual nos dice que es asimilación sobre la información, sobre el significado de la información nueva. O sea, yo tengo que tener a lo mejor un conocimiento previo para aprenderme el nuevo conocimiento. Sí, es incomprensible conocimientos previos
pertinentes que posee al alumno. O sea, van unidos los conocimientos anteriores con los nuevos para seguir avanzar en la siguiente etapa. Un ejemplo que hablábamos de los conceptuales, por ejemplo, si hablamos de un médico, si decimos de la farmacología, pues a lo mejor yo tengo que aprender algunos medicamentos que estén relacionados con mi proceso anestésico, a lo mejor que es anestesiólogo, ¿verdad? Él tiene que tener conocimientos de todos los analgésicos, anestésicos, sedantes, entonces tiene que tener más conocimiento para poder aplicarlo al nuevo conocimiento. Acá en el factual también hablamos, ¿verdad? De un ejemplo, los capitales de los países, las fórmulas químicas, las etapas históricas. ¿Cómo adquirimos ese conocimiento que es de memorización literal? Es aprenderlo todo o nada, ¿sí? Y se hace a través de listas de datos aislados. O sea, yo a mi alumno le voy a dar la lista de los capitales, a lo mejor empezamos a nivel nacional, ¿verdad? O a nivel estatal, y luego a nacional, y luego a nivel mundial. Entonces yo le voy a estar proporcionando estas listas para que las memorice, y hacemos retroalimentación en las clases y les ponemos a repetir este listado para que ellos aprendan este conocimiento. Y pues va a ser en forma de repetición, repaso o la relectura. Sin embargo, en el conocimiento conceptual, este conocimiento es en forma progresiva. Yo tengo que identificar las características definidoras, o sea, los conceptos de cada uno y las reglas que lo componen. Y el tipo de aprendizaje va a ser en redes conceptuales. Actividad práctica realizada por el alumno. Tiene que buscar su significado esencial. O sea, yo tengo que saber el concepto de cada uno para poder comprender los nuevos conceptos. ¿Y cómo se hace esto? Pues elaborando o construyendo personalmente la oportunidad de explorar, comprender, analizar los conceptos, estrategias específicas o descubrimiento. Sí, esos son los dos conocimientos de forma declarativa. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos los contenidos procedimentales. Este tipo de contenido es práctico, está basado en acciones y operaciones. Vienen siendo, por ejemplo, los procedimientos de habilidades y destrezas como un conjunto de acciones ordenadas dirigidas a la consecución de una meta determinada. Por ejemplo, los contenidos procedimentales puede ser un resumen, un ensayo, una gráfica, estadísticas, el uso de algoritmos, operaciones matemáticas, una mata conceptual o el uso correcto del microscopio. O sea, tener, por ejemplo, un instructivo que nos diga cómo utilizar el telescopio o un procesador de datos. ¿Sí? Eso es en sí el procedimental. Aquí yo tengo que, por ejemplo, ¿verdad? Aprender lo que voy a hacer, o el maestro tiene que decirme cómo voy a utilizar. Por ejemplo, si estamos dando una clase de química y vamos a usar el mechero, pues tenemos que decir que hay que tener cuidado con la llave del gas, cómo lo vamos a encender, para qué lo vamos a ocupar, qué medidas de seguridad tenemos que tener para usarlo, ¿verdad? Y también los componentes químicos que vamos a usar en la clase, cuánta es la medida que le vamos a aplicar, a qué recipiente, a cuántos grados de temperatura para que el alumno pueda llevar la clase con nosotros. Entonces tenemos que tener las instrucciones de cómo llevarlo a cabo. Así es, si no tenemos una instrucción, pues no podemos llevar a cabo el objetivo que tenemos que realizar. Así es. En la siguiente diapositiva ya nos habla de cómo aprendemos el contenido procedimental, que son los, por ejemplo, las técnicas que ya ocupan las destrezas. Dice, primero tengo que tener apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y sus condiciones. ¿Qué es esto? Pues es el conocimiento declarativo, o sea, tengo que tener mi contexto. El alumno va a buscar conocimiento factual relacionado con el procedimiento general, las tareas a desarrollar, explicar las propiedades y condiciones para realizarla y las reglas de aplicación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la técnica de una enfermera de poner una inyección, que es algo fácil, decimos, sí,
pero ella tiene que tener primero su contexto de anatomía. ¿En qué músculo voy a poner la inyección? Tengo que tener también cómo hacer el procedimiento de la inyección. A lo mejor cómo agarrar la técnica correcta de la jeringa, cómo va a cargar el medicamento, qué tiene que hacer la asepsia, qué tiene que aplicar el medicamento. Entonces, tiene que tener las condiciones tanto del conocimiento declarativo, que es el factual para tener mi contexto, y aparte cómo hacer mi procedimiento y llevar a cabo esa técnica. Y luego viene ya la actuación y ejecución del procedimiento. El alumno procede por tanteo y el docente lo va corrigiendo durante la práctica y la retroalimentación. Se maneja contenido declarativo y procedimental, combinando con la fijación del procedimiento. Una vez que el maestro dio el concepto, dio la teoría, dio la explicación de esa habilidad, de esa aplicación de medicamento, un ejemplo que les doy, ¿verdad? Ya el alumno tendrá que practicarlo entre sus mismos compañeros para realizar esa inyección que se requiere aplicar a lo mejor un medicamento para que él tenga esa práctica. ¿Sí? Y pedirles a ellos que en algún otro lugar sigan practicando para que la repetición pues se pueda hacerla bien. Ok, muy bien. Aquí tengo que hacer la automización del procedimiento. ¿Qué significa esto? Pues el hecho que yo decía que si el alumno sigue practicando, el hacerlo varias veces, a lo mejor la primera vez yo tengo que leer mucho la técnica, tengo que leer el concepto para poderlo aplicar. Pero si yo lo repito, ya en automático, ya cuando lleve 10 veces la inyección, pues ya no voy a tener tanto miedo de hacerlo, ya voy a poder hacerlo, ¿verdad? Es como los alumnos cuando están, a lo mejor de carpintería, que tienen miedo hasta de cortar mal el trazo que les dio el maestro, las líneas, ¿verdad? Para que no os vaya a quedar una pata más corta o más larga para poder armar una silla, una mesa. Entonces, es la práctica lo que va a hacer la automatización del procedimiento. Mucha gente dice, la primera vez que hago algo, lo voy a hacer lento. La segunda, tercera vez, ya lo hago más a prisa. Y ya después, hasta con los ojos cerrados, lo hago. Esto es lo que se habla de automatización del procedimiento. El cuarto paso es el perfeccionamiento indefinido al procedimiento. Se dice que no hay un final, porque cada día que lo hacemos, pues vamos agarrando más experiencia y entonces nos volvemos más expertos. Y aquí se dice, es la marca de la diferencia entre el experto y el novato, quien lo hace muchas veces a quien lo hace por primera vez. Dice que la enseñanza del procedimiento es plantearle al alumno la forma correcta de realizarlo, confrontando con errores prototipo, ver cuáles son las opciones de aplicación y solución de ese problema al presentarse limitaciones o situaciones conflictivas, discutir sus dudas o errores, analizar la interacción de sus compañeros cuando requiera la participación de otros y fomentar la megacognición y autorregulación. Induce a la reflexión y a un análisis continuo del actuar del alumno. Aquí, que es un procedimiento, no todos los alumnos van a aprender de la misma manera el procedimiento. Unos van a aprender más rápido, otros más lento. Sin embargo, nosotros debemos guiar al alumno hasta que lo realice en forma correcta. O sea, cuantas veces sea necesario platicar con él este procedimiento, llevarlo de la mano, hacer con él el proceso en forma individual en un momento dado, si es el único alumno que no lo comprende, ¿verdad? Entonces, es actuar con él hasta que lo logre. Y esto pues sirve para que los demás alumnos vuelvan a ver el proceso que el maestro está realizando con ese alumno y entonces ya sirve como una interacción, actuar con los demás alumnos, ¿verdad? Y aparte podemos darnos una retroalimentación de otros alumnos que ya aprendieron y pedirle que lo vuelvan a hacer con los compañeros que vimos que eran más lentos. Así es, o pedirle, o sea, cuando yo daba primaria en un colegio, los niños de segundo año, yo veía a los niños, pues los niños tienen diferentes capacidades de aprendizaje. Algunos aprenden con una imagen, algunos con la lectura, algunos explicándoles el tema, ellos van te van diciendo, mira, le entendí esto, así fue, así pasó. Entonces yo, al niño que yo lo veía que tenía un poco de lento aprendizaje, lo juntaba con otro niño que tuviera más capacidad. Ya ese niño
le explicaba al niño de el que se tardaba en hacer, a lo mejor era despistado, porque sí saben, pero a veces por escuchar otra palabra de otro compañerito, se distraen y dejan de hacer lo que están haciendo. Entonces ya yo ponía el niño que terminaba más rápido, lo ponía con el niño que hacía el trabajo más lento. Entonces el niño que hace las cosas más rápido le dice, sabes que vamos a hacer esto, y no lo dejaba a que se distrajera con otro niño, no se enfocaba en lo que estaban haciendo. Bueno, en la siguiente diapositiva, maestra, hablamos sobre lo mismo, ¿verdad? Cómo aprendemos a hacer un procedimiento, porque eso es un proceso gradual. O sea, poco a poco vamos a aprender el procedimiento hasta que nos volvamos expertos, ¿verdad? Y es lo que decíamos hace rato, hay una etapa inicial que somos lentos, inseguros, inexpertos, hasta que llegamos a una ejecución rápida y experta. La ejecución con alto control consciente hasta la ejecución de bajo nivel de atención y realizarlo casi en forma automática. De la ejecución con esfuerzo, desordenado, ensayo y error, hasta la ejecución articulada, ordenada y de representación en regla. La comprensión incipiente de los pasos y meta del procedimiento hasta la comprensión de acciones y lograr la meta identificada. Se dice que todos estos procedimientos se hacen de forma comprensiva, pensante, funcional, generalizable a varios contextos. Los conocimientos declarativos y procedimentales debemos verlos como complementarios. O sea, adquirimos un conocimiento y luego vamos al conocimiento procedimental. Sí. Y también nos habla de los recursos de enseñanza, del aprendizaje procedimental, que incluye la repetición, la ejercitación reflexiva, observación crítica, la imitación de modelos apropiados, la retroalimentación oportuna, el sentido de las tareas del proceso y evocación del conocimiento y experiencias previas, la verbalización al aprender, la actividad del alumno centrada a condiciones auténticas, naturales y cercana a la realidad de su aplicación, fomento a la megacognición, conocimiento, control y análisis propio del comportamiento. Si nosotros no hacemos, como dice aquí, la repetición del procedimiento, al alumno no le va a quedar claro a lo mejor esa técnica o esa destreza que debe de tener para realizarlo. Se debe hacer, como dice, repetidas veces. Pero si tampoco le doy el medio o la condición, ¿verdad?, para que pueda realizarlo, pues está muy difícil que el alumno pueda aprenderlo. Por ejemplo, a lo mejor yo hablo de carpintería y en el taller de carpintería en la escuela hay todas las herramientas, pero digo a que en su casa corte alguna madera, clave o haga algo específico sin el material, pues obviamente no lo va a poder hacer la práctica. Tenemos que ser conscientes de lo que tiene el alumno en su domicilio para poder llevar a cabo las prácticas que estamos pidiendo. Así es. Ok, a ver, Eduardo Sierra, ¿nos apoyas con el de el aprendizaje de contenidos? Actualiza. Eduardo Sierra. ¿Nos ayudas? Sí. Bueno, voy a hablar de... Sí, el aprendizaje de contenido. Y valores. Bueno, actitudinal y valores. Bueno, aquí es el tercer, podemos decir, sistema, ¿verdad?, que estamos viendo del aprendizaje. Y ese tiene que ser con saber ser, tiene que ver con sí. Por el procedimiento que sea, ¿verdad? En el currículum escolar, en todos los niveles educativos, en los rubros de educación moral, eso es en lo que consiste el contenido actitudinal, educación moral o ética, enseñanza de valores, actitudes, desarrollo humano, educación de derechos humanos, la democracia y educación cívica, actitudes a fomentar en materias como la ciencia y la tecnología, valores sociales en asignaturas como historia o civismo.
Dice después, erradicando actitudes negativas, sentimientos de incompetencia de los estudiantes hacia las matemáticas o situaciones educativas que generan frustración o baja autoestima. Entonces aquí está hablando de eso, especialmente de la actitud que tenga el alumno en actitudes negativas, quizás las tenga, entonces el maestro debe estar atento para observar eso y tratar de solucionar esas actitudes negativas y que tenga una actitud positiva. Luego dice, actitud son constructos, experiencias subjetivas que median nuestras acciones. Esto es que son de cada alumno, ¿verdad? Por 3 componentes: cognitivo, afectivo y conductual. Otros autores agregan un componente evaluativo de naturaleza positiva o negativa, juicios expresados en forma verbal o no verbal, aprendidos en el contexto social, reflejo de los valores que posee la persona. Entonces ahí está definiendo la actitud con los 3 componentes: cognitivo, de lo que afectivo y la conducta, ¿verdad? Que dice puede ser también verbo, cuando habla, la forma de cómo se expresa sus espaciales. Luego dice valor, la cualidad por lo que una persona, un objeto hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Puede ser económico, utilitario, principios éticos que la conciencia, que permite juzgar conducta propia y ajena. ¿Verdad? Puede ser un menor o mayor preferencia por algo, por un objeto o un conocimiento, una admiración o una estima. Pero puede ser económico, volviendo a repetir, estéticos, utilitarios o morales. ¿Sí se escuchó? Sí, un poco cortante, pero sí se escuchó. ¿Les sigo la otra diapositiva o ya? Sí. Ahorita con esta, nos vamos 20 minutos y hacen un pequeño resumen de lo que se vio y en su cuaderno y regresamos a las 10:20. ¿Sí? Maestra, la tomamos foto y aquí voy a tratar yo de a ver si instalo sí, lo hacen en su cuaderno y y ya cuando lo terminen pues le toman foto y lo suben al Classroom nuevo. ¿Al nuevo? Ajá. Bueno, gracias. Sí. Bueno, el Classroom aparece, el Classroom aparece en el... Sí, sí lo escuchamos. ¿Sí me escucha? El Classroom aparece en el correo institucional. Sí, ahí aparece. Ok, yo les voy a leer esta. Si tienen alguna duda me dicen y nos vamos al receso, ¿sí? Sí. Metodologías didácticas en la enseñanza de valores. Sí. El enfoque y trae lo que es las características. Dice, en el enfoque dice la clarificación de valores y el juicio crítico. Autoconocimiento, análisis crítico, preguntas esclaradoras, reflexión personal, hojas de trabajo e instrumentos de autoanálisis, elaboración de proyectos y planes. En enfoques dice discusión de dilemas y análisis de casos. En características dice que se analiza casos y conflictos relacionados a cuestiones sociales éticas. Proceso de identificación, empatía, razonamiento y toma de decisiones. Desarrolla una moral autónoma y postconvencional.
En enfoque, comprensión y escritura crítica de textos. Analizar y produce textos y temas actuales. Enseña a los alumnos a obtener, juzgar información de fuentes diversas, a analizar posturas y generar visiones propias. Fomenta competencias como comunicativas básicas, orales y escritas. Aprendizaje corporativo situado, orientado a la comunidad. Eso es lo que es el enfoque. Y en las características dice el trabajo en equipo, la vivencia de valores, una comunidad justa en las instituciones escolar misma. Labor social y servicio a la comunidad, el desarrollo y la operación de proyectos de intervención social o profesional. En lo que es enfoque, dice que se desarrolla de habilidades sociales efectivas y autorregulación. En lo que es características, se desarrollar habilidades del carácter, rasgos de personalidad moral, manejo de emociones y sentimientos, conducta personal, asertividad, solución de problemas, plan de vida, personales y autocompromisos. Habilidades del diálogo, la comprensión crítica de la realidad, la tolerancia, la autodirección y la participación activa. No sé si quieran comentar algo. ¿Algún comentario? Pues no, está bien así. Ok, muy bien. ¿Quedó claro lo que son las metodologías didácticas de la enseñanza y los valores? Sí. Ok, muy bien, pues ahí está muy claro, ¿verdad? Lo que es el enfoque y sus características. Bueno, pues entonces, nos vemos a las 10:20. Ok, hacen el resumen de lo que se vio ahorita y le toman foto. Bueno, si lo terminan, le toman foto. Y esa se va a subir al nuevo Classroom, y si no lo terminan, pues se lo llevan de tarea. Gracias. Ok, bueno, nos vemos al ratito. ¿A qué hora es? A las 10:20. Aquí con ese rápido ya quedó. Bueno. Nos vemos al ratito, Eduardo. Sí. Ok, con la misma liga de Sí, Meet. Ok, muy bien. Ahorita nos vemos.